Señor Dios Todopoderoso, te doy la gracia y la honra, la gloria para ti, Señor. Señor Jesús, que tú asciendas y desciendas. Espíritu Santo, yo te doy permiso, la honra y la gloria para ti. Y hoy vamos a hablar sobre Purim, fiesta que conmemora en Israel. Purim es una festividad judía, celebrada anualmente el 14 del mes de judío de Adar, o 15 de Adar, en las ciudades amuralladas. En otras palabras, en conmemoración del milagro relatado en el libro de Esther, en el que el pueblo judío, mediante la intervención de una joven judía llamada Esther, y a ella le llamaban Hadasha, que se ocultaba sus orígenes judíos, logra sobrevivir a un intento de ser aniquilada bajo el mandato del rey persa Asuero, identificado por los historiadores como Jerjes I, alrededor de 450 a.C. El libro de Esther narra cómo el rey Asuero de Persia, en lugar de matar a todos los judíos de su reino, como le había pedido su ministro Amán, da muerte a Amán y a sus 10 hijos y a más de 75,000 persas que planeaban matar a los judíos, muchos de ellos mientras dormían, colocando en su lugar a Mardoqueo, pariente de Esther. A pesar de que Purim es considerado uno de los días más alegres del calendario hebreo, los judíos tienen la obligación de ayunar y orar en la víspera. Ellos oran por 3 días. En recuerdo de los judíos persas que ayunaron ante el inminente conflicto que podía haberlos llevado a su exterminio. El rey se enamoró de Esther, más que de todas las demás mujeres, y ella ganó su aprobación y simpatía más que a otras vírgenes. Ya esto era un plan de Dios, era un plan logrado por él. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó en lugar de la reina Vashti. Y ya ustedes saben sobre la historia de Vashti. Y en Esther 2:17, a través de la adversidad del año pasado, el Señor nos estuvo preparando para el cumplimiento de sus promesas en su vida. De este nuevo lugar, victoria y reposo, el Señor desea que participemos en él para ayunar y facilitar un repente de justicia en nuestras naciones. Esther 4:15-17. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que estén en Susa, para que ayunen por mí durante 3 días, que ni coman, que ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré al rey, y por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, yo perezco. ¿Qué podemos ver aquí? Que Esther estaba a punto de arriesgar, no le importaba si ella moría, estaba a punto de arriesgar su vida por su pueblo judío. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Y por eso fue que Dios puso a Esther en ese momento. En Purim se lee la Megilá, en hebreo Megilat, Esther o el rollo de Esther, refiriéndose a ambos libros al libro de Esther. En la lectura se realiza a gran velocidad y lo que escuchan deben hacer ruido con matracas y otros elementos en el momento de pronunciarse el nombre de Amán, para que dicho nombre sea borrado. Esto logra hacer participar a los niños. Tras el ayuno se hace un gran banquete en el que se acostumbra a beber vino y recitar cánticos. Entre ellos suele recitarse la plegaria conocida como Shoshana Yaakov, que ha sido grabada por muchos cantantes judíos de Israel y la diáspora. Asimismo, es obligación enviar regalo a los amigos, en hebreo Mishloah Manot, y dar caridad a los pobres, en hebreo Matanot Levionim. La Megilá o rollo de Esther. El rollo de Esther es el bíblico del libro de Esther, en forma de pergamino enrolado, que es leído en la sinagoga durante las celebraciones de Purim. Narra la historia de cómo la reina Esther y su tío Mordecai salvaron a las vidas de los judíos de Persia en su intento de asesinarlo, explicando que Mordecai estableció la celebración de la lectura pública
de la Megilá es de suma importancia cuando se celebra Purim. Tomó la obediencia de la reina Esther para poder salvar a su pueblo judío de ser exterminado. Tomó mucho ayuno, un ayuno que fue de 3 días sin comer algo, sin tomar, para ella tener el favor de Dios. Ella sabía cómo escuchar la voz de Dios y confiaba en Él. Y no importara la circunstancia que esto conllevara, ella hizo lo que tenía que hacer. Hay una unción en Esther. Su unción viene de Dios. Dios tiene un plan para todos nosotros. Y en ese tiempo era salvar al pueblo judío. También nosotros podemos caminar en esas circunstancias. Lo más importante es que uno sea obediente a Dios. Esther 8:1. Y voy a leer unos versículos. En ese mismo día, el rey Asuero le dio a la reina Esther las propiedades de Amán y el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. Versículo 2. El rey que se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Cuando él le dio el anillo con el sello, eso le dio autoridad a Mardoqueo para poder hacer lo que tenía que hacer el día del 15 de Adar. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Luego Esther volvió a interceder ante el rey, se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos le publicó que pusiera fin al malvado del plan de Amán, el agageo, que había maquinado contra los judíos. El rey extendió a Esther el cetro de oro. Entonces ella se levantó y, permaneciendo de pie ante él, dijo: si me he ganado su favor de su majestad, y si piensa que es correcto hacerlo. Y esta contestó conmigo: dígnese a dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Amedata el agageo. Versículo 6. ¿Por qué? ¿Cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver la impasible exterminio de mi gente? El rey Asuero respondió entonces a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: debido a que Amán atentó contra los judíos, le he dado sus propiedades a Esther, y a él lo han colgado en la estaca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto a favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo, es imposible revocarlo. Versículo 9. De inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Era el día 23 del tercero de mes, el mes de Siván. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas, intendentes y funcionarios de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Esas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, y también en la escritura e idioma propios de los judíos. Versículo 10. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Asuero y los selló con el anillo real y los envió por medio de los mensajeros del rey, que montaban veloces corceles de caballerizas reales. Versículo 11. El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y a defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que atacara a ellos o a sus mujeres y niños, y a apoderarse de los bienes de sus enemigos. Versículo 12. Para llevar esto a cabo en todas las provincias del rey Asuero, los judíos fijaron el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Y esto es como en febrero. En este año cayó como el 25 de febrero, el pasado weekend. En cada provincia se emitiría como la ley una copia del edicto y se daría a conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros, siguiendo las órdenes del rey, salieron de inmediato montando veloces corceles. El edicto se publicó también en la ciudadela Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas de
reales azules y blancos, una gran corona de oro y un gran manto lino fino de color púrpura. La ciudad de Susa estalló de gritos de alegría. Versículo 16, para los judíos, aquel fue un tiempo de luz y de alegría, de júbilo y de honor. Versículo 17, y en cada provincia y ciudad a donde llegaban el edicto y la orden que el rey había alegría y regocijo entre los judíos con banquetes y festejos. Y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por medio de ellos. Dios le dio a Esther una belleza natural, la cual permitió que fuera elegida reina, y el plan de cómo salvar a su pueblo judío. Dios intervino a favor de Israel por medio de milagros, y su favor había unidad y todos ayunaron con un propósito común. Dios permitió que Esther hablara con el rey sin haber sido invitada a su presencia. Dios permitió a Mardoqueo que se enterara y revelara un complot contra el rey tiempo después, que salvó la vida de Mardoqueo. En el festival de Purim, según en el capítulo 9, versículo 20, que voy a leer estos versículos y con esto voy a finalizar. En cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido el 13 y el 14, descansarán el día 15 y lo celebraron con un alegre banquete. Versículo 19. Por eso los judíos de las zonas rurales, los que vienen en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar como un día de alegría y de banquete, y se hacen regalos unos a otros. Versículo 20. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año el día 14 y 15 del mes de Adar. A veces ese mes puede caer en febrero o en marzo. Como el tiempo de los judíos se libraron de sus enemigos, y como el mes de su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en el día de la fiesta. Por eso debían celebrarlo como días de banquete y alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalo a los pobres. Versículo 23. Así los judíos recordaron convenir en costumbre lo que habían comenzado a festejar, cumpliendo lo que Mardoqueo les había ordenado por el escrito. Versículo 24. Porque Amán, hijo de Amedata, el agageo, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Versículo 25. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, este ordenó por escrito que el malvado plan de Amán había maquinado contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza, y que él y sus hijos fueran colgados en la estaca. Versículo 26. Por tal razón, estos días se les llamó Purim, de la palabra pur, conforme a todo lo que se había escrito en esta carta, y debido a lo que habían visto y a lo que les había sucedido. Versículo 27. Los judíos establecieron para ellos y sus descendientes y para todos los que se le unieran la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días cada año, según la manera prescrita y la fecha fijada. Toda familia y cada provincia y ciudad debía recordar y celebrar estos días en cada generación. Y en esos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre los descendientes. La reina Esther, la hija de Abihail, junto con Mardoqueo el judío, escribieron con plena autoridad para confirmar esta segunda carta con respecto a los días de Purim. Versículo 30. Él envió los decretos a todos los judíos de las 27 provincias del reino de Asuero, con palabras de buena voluntad y seguridad. Versículo 31, para establecer los días de Purim en las fechas fijadas, como lo habían decretado para ellos Mardoqueo el judío y la reina Esther, y como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentos.
Y para finalizar, versículo 32. El decreto de Esther confirmó esas normas con respecto a Purim y quedó registrado por el escrito. En otras palabras, hay mujeres en el Viejo Testamento que también tenían su unción, y esta fue Esther. Y Dios permitió que esto pasara para que ella salvara a su pueblo judío. Espíritu Santo, mi Dios Todopoderoso, te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Señor Santo, que estas personas puedan aprender el valor de tomar la posición que tú les has dado en el momento asignado. La honra y la gloria para ti. Y con esto los dejo. Gracias. Amén.